Ya vimos nuestro primer método de análisis de circuito, que es estructurado, ¿verdad? Que podemos seguir unos pasos definidos y llegar a un resultado. Vamos a ver el otro método, ¿verdad? En nuestro primer método se hacían sumas de corriente en cada nodo. Ahora vamos a hacer sumas de voltajes en las diferentes mallas. Y, ¿verdad? Y el método se llama el método de malla, Mesh Current Analysis. La idea es esta. Vamos a suponer que tenemos este circuito. Notamos que este circuito tiene 3 mallas. Lo que vamos a hacer es definir lo que se llaman corrientes de malla. Ahora, una corriente de malla es una corriente inventada por nosotros. En el método de nodo, los voltajes que nosotros usábamos, lo que llamábamos voltajes de nodo, pues existían en el circuito, ¿verdad? Si uno iba al circuito, si lo montaba, por ejemplo, podía ir con un metro y medir ese voltaje. Lo que nosotros llamamos las corrientes de malla pueden ser cosas reales, pero no necesariamente así. Pueden ser cosas imaginarias que no existen en el circuito, pero son útiles para nosotros trabajar con ella. Una corriente de malla lo definimos como una corriente que solamente fluye en una malla. Por ejemplo, en este circuito aquí tenemos 3 mallas. Si miramos la malla número 1, que sería la malla de arriba, nos podemos imaginar que hay una corriente que fluye en esa malla nada más. ¿Okay? Y eso la vamos a llamar una corriente de malla. Si miramos la malla número 2, pues entonces nos podemos imaginar que aquí fluye una corriente. Y lo mismo para la malla número 3. O sea que en este circuito, habrían 3 corrientes de malla que están fluyendo. Okay, así que como típicamente vamos a llamar las mallas 1, 2 y 3 o tal vez A, B y C. En este caso, como he llamado las mallas 1, 2 y 3, vamos a llamar las corrientes de malla I1, I2 e I3. Entonces le damos nombre y le damos dirección a estas corrientes de malla. Podemos coger la dirección que querramos, ¿verdad? Uno puede definir, ustedes pueden coger la dirección de la corriente de malla en la dirección que quieran. Con tal de que sigan los pasos, va a salir correcto el resultado final. Yo siempre las voy a coger de la misma forma para hacerme la vida un poquito más fácil. Así que yo siempre voy a coger las corrientes de malla fluyendo en el sentido del reloj. Así que he definido I1, I2 e I3. Ahora, vamos a mirar los elementos. ¿Verdad? En este circuito he dibujado 7 cajitas para indicar 7 elementos en el circuito. Vamos a mirar el elemento número 1. Si nosotros ya hemos definido lo que son las corrientes de malla, pues I1 estaría fluyendo por el elemento número 1. Pero la corriente I2, la corriente de malla I2, no fluye por I1, por el elemento 1. La corriente I3 tampoco fluye por el elemento 1. Así que notamos que el elemento 1 solamente tiene una corriente de malla, I1, que pasa por ella, que está fluyendo por ese elemento. Lo mismo, ¿verdad?, con el elemento número 2. ¿Verdad? Y esto sería así para los elementos 1, 2, 6 y 7. Esos elementos solamente tienen una corriente de malla fluyendo en ellas. ¿Verdad? El elemento 6 tendría solamente I3 que fluye por ella. ¿Verdad? I1 y I2 no fluyen por el elemento 6. Y el elemento 7 pues solamente tiene I2 fluyendo por ella. Ahora, los elementos 3, 4 y 5 tienen 2 corrientes de malla fluyendo por ella. ¿Verdad? Por ejemplo, la corriente I1 pasa por el elemento número 3. La corriente I2 también pasa por el elemento 3.
La corriente I3 pues no pasa por el elemento 3, así que el elemento número 3 tiene la corriente I1, pero también tiene la corriente I2 fluyendo por ella. Igual para 5, para el elemento 4 y 5, ¿verdad? El elemento 4 tiene las corrientes 1 y 3 pasando por ella. Y el elemento número 5 pues tiene la corriente I2 y también la corriente I3 fluyendo en ella. Ahora, esto va a ser así en general. Todos los elementos en el circuito o tienen una corriente de malla o dos corrientes de malla fluyendo en ella. Es imposible, como nosotros hemos definido mallas, que haya más de dos corrientes de malla fluyendo en un elemento. Ahora, estas corrientes de malla, lo que hemos llamado corriente de malla, posiblemente imaginarias. Nosotros queremos escribir las corrientes en el circuito, las corrientes reales en el circuito, en términos de las corrientes de malla. Por ejemplo, IA e IB. IA sería la corriente fluyendo de izquierda a derecha, pasando por el elemento 1. Si nosotros hacemos eso, pues nos damos cuenta que va en la misma dirección y es la corriente pasando por el elemento 1, así que IA es simplemente la corriente de malla I1. Y B, pues sería la misma corriente pero con la dirección contraria, así que IB sería negativo I1. Y C, algo similar, ¿verdad? Y C estaría en la dirección contraria a I2, así que IC es negativo I2. Y ID, ¿verdad? Las dos corrientes pasan por el elemento 7 en la misma dirección, así que son iguales. ¿Qué tal las otras corrientes? ¿Verdad? ¿Qué tal la corriente IE? Antes de hacerlo por inspección, ¿verdad? Vamos a hacerlo por sumas de corrientes. Si nosotros hacemos una suma de corrientes en el nodo 1 y cogemos las corrientes saliendo del nodo positivas, pues entonces sería IA más IE más IC igual a 0. Ahora, si despejamos para IE, que es la corriente que estamos buscando, nos daría que IE es igual a negativo IA menos IC. Y ahora si nosotros vamos arriba y sustituimos lo que es IA y sustituimos lo que es IC en términos de las corrientes de malla, vemos que IE sería I2 menos I1. Okay, así que esta corriente IE sería I2 menos I1 en términos de las corrientes de malla. Podemos hacer algo similar, ¿verdad? IF pues sería la misma cosa, excepto que negativo, ¿verdad? IF es negativo IE, así que sería I1 menos I2. ¿Qué tal IG? Ahora, notamos lo que está ocurriendo, ¿verdad? Había dicho al principio que todas las corrientes o todos los elementos tienen o una o dos corrientes de malla fluyendo en ella. Por ejemplo, IA está pasando por el elemento 1 igual que I1, así que son iguales. Ahora, los elementos que tienen dos corrientes de malla en ella, ¿verdad? Por ejemplo, el elemento 3. Notamos lo que ocurrió aquí. IE va en la misma dirección que I2, pero va en la dirección contraria a I1. Así que IE pues sería I2 menos I1. IF, que estaría en la otra dirección, va en la misma dirección que I1, sería I1 menos I2. Si ahora si notamos esto, podríamos hacer sumas de corriente en los otros nodos y sacar esto. Y lo que me gustaría que hicieran es pausen el video, escriban una suma de corrientes acá, escriban una suma de corrientes acá y saquen, ¿verdad? Por ejemplo, IG e IH y la corriente en el elemento 4, para así tener estas corrientes, por ejemplo, IG e IH, en términos de las corrientes de malla.
Ahora, IG, ya que he hecho esto antes, y una vez que sabemos cómo va a funcionar, ¿verdad? IG es la corriente bajando por el elemento 5. No, yo sé que las dos corrientes de malla que pasan por el elemento número 5 es I2 e I3, así que sería I2, que va en la misma dirección que IG, menos I3, que va en la dirección contraria. Así que IG sería I2 menos I3. Y H, que es la corriente subiendo, pues entonces sería I3 menos I2. Y entonces el método de malla lo que hace es que escribe ecuaciones de sumas de voltajes en términos de las corrientes de malla. ¿Verdad? Usamos la ley de Ohms para escribir el voltaje en las resistencias como V es igual a I por R. Así que, por ejemplo, si nos dan este circuito aquí, ¿verdad? El primer paso es identificar las mallas. Una vez que tenemos identificadas las mallas, le damos dirección y nombre a las corrientes de malla. Así, ¿verdad? I1 e I2. O sea que, y ahora tengo que escribir una suma de voltajes en el lazo 1 y una suma de voltajes en el lazo 2. Así que, por ejemplo, si empezamos aquí abajo, pues entonces sería menos V1 más el voltaje aquí. ¿Cuánto es el voltaje en este elemento? Pues bueno, el voltaje en una resistencia lo podemos escribir como V es igual a I por R. Ahora, yo quiero, para poner el positivo aquí, necesito un positivo en este lado. ¿Verdad? Y yo sé que V es igual a I por R o menos I por R, dependiendo de la dirección de la corriente. Si la dirección de la corriente fluye de positivo a negativo, entonces V es igual a I por R. Así que esta corriente que va de izquierda a derecha y yo quiero el positivo en el lado izquierdo, pues estaría fluyendo de positivo a negativo, así que V es igual a I por R. Ahora, aquí también yo quiero poner un voltaje positivo. Quiero el positivo arriba, así que quiero la corriente bajando por la resistencia R3. Y la corriente bajando en términos de las corrientes de malla sería I1 menos I2. Similar a lo que habíamos hecho arriba, ¿verdad? Nosotros notamos que R3 tiene fluyendo en ella dos corrientes de malla, I2, I1 y I2. Y si quiero la corriente bajando, pues sería I1 menos I2. Así que este término, que es un término de voltaje, donde está la corriente y está la resistencia. Y está la corriente bajando por la resistencia R3. Si hacemos algo similar en la malla 2, ¿verdad? Empezamos aquí abajo. No, vamos a empezar aquí arriba y le damos la vuelta. Si empezamos aquí, pues entonces voltaje sería I por R, sería I2 por R2, más V2. Ahora, en este último término yo quiero poner positivo aquí. Así que quiero el positivo abajo, así que voy a multiplicar por la corriente subiendo por R3. Y la corriente subiendo pues sería I2 menos I1 por R3, sería el voltaje positivo abajo. Vamos ahora a hacer otro ejemplito. Quiero que pausen el video. Quiero que identifiquen las mallas, escriban las corrientes de malla, incluyendo dirección, y entonces van a hacer sumas de corrientes en cada una, sumas de voltajes en cada una de las mallas de este circuito. Sabemos que el circuito tiene 3 mallas, le damos dirección y nombre, ¿verdad? Esta la llamé I1, la del medio I2 y la de la derecha lo llamé I3. Y entonces tenemos que hacer sumas de voltajes en las diferentes mallas, ¿verdad? Por ejemplo, en la malla 1 pues sería menos VS, más I1 por R1, más... ¿Cuál es la corriente? Bueno, la corriente depende si la queremos bajando o subiendo, ¿verdad? La corriente bajando sería I1 menos I2.
la corriente subiendo sería I2 menos I1, ¿verdad? El negativo, ¿verdad? Si le cambiamos la dirección a la corriente, pues cambia el signo. ¿Por qué cojo la corriente bajando? Pues quiero el positivo arriba. La IV es igual a I por R, positivo cuando la corriente fluye de más a menos. Así que esto sería I1 menos I2 por R2. En la malla 2 sería similar, ¿verdad? Si empezamos aquí, ahora si quiero el positivo abajo, pues quiero la corriente subiendo, así que sería I2 menos I1 por R2. Esta corriente, este voltaje sería I2 por R3. Y aquí quiero el positivo arriba, así que voy a coger la corriente bajando, que sería I2 menos I3. Para la última malla, ¿verdad? Vamos a empezar aquí abajo. Quiero ahora la corriente subiendo porque quiero el positivo abajo, así que sería I3 menos I2 por R4. Aquí sería R3 por R5, digo I3 por R5. Y finalmente aquí el voltaje positivo arriba sería I3 por R6. ¿Verdad? Y como siempre, como lo que hicimos con el método de nodo, una vez que tenemos escritas las corrientes, aquí los desconocidos serían I1, I2 y 3. ¿Verdad? Tenemos tres ecuaciones con tres desconocidos y podemos usar el mismo método para sacar las corrientes.